Hoy vamos a hablar de uno de esos casos que no se olvidan, de una historia que sigue provocando rabia, impotencia y una pregunta que todavía resuena con fuerza. ¿Qué pasó realmente con Marta del Castillo? Porque no estamos hablando solo de una desaparición que conmocionó a todo un país. Estamos hablando de una noche llena de sombras, de versiones que cambiaron una y otra vez, de un crimen brutal y de un caso que con el paso del tiempo se convirtió en una herida abierta para muchísima gente. Así que quédate hasta el final, porque vamos a repasar la historia de forma clara, directa y sin perder ni un solo detalle. Y ya sabes, deja un buen like, suscríbete al canal y deja tu comentario porque quiero saber qué piensas tú de uno de los casos más impactantes y desconcertantes de la crónica negra española. Para entender por qué este caso sacudió a toda España, hay que empezar por lo esencial. Marta del Castillo era una joven sevillana de 17 años que desapareció la noche del 24 de enero de 2009. Aquella tarde había dicho en casa que había quedado para arreglar un asunto con su expareja, Miguel Carcaño. Ese detalle, que en un primer momento podía parecer una cita más o una conversación pendiente entre dos jóvenes, acabaría convirtiéndose en una de las piezas clave de toda la investigación. Marta salió, pero nunca regresó. Y a partir de ese instante empezó una cuenta atrás angustiosa que acabaría atrapando a policías, jueces, medios de comunicación y a un país entero pendiente de cada novedad. Lo que pasó aquella noche es precisamente el corazón del caso y también el gran territorio de las dudas. La investigación determinó que Marta desapareció tras pasar la tarde con Miguel Carcaño, que con el tiempo terminaría siendo condenado por su asesinato. Pero lo que convirtió esta historia en un auténtico laberinto fue que las versiones cambiaron una y otra vez. No fue una línea recta, no fue un relato sólido, fue una sucesión de giros, contradicciones, acusaciones cruzadas y reconstrucciones imposibles que dejaron a la familia y a la opinión pública en una especie de pesadilla sin final. Lo más demoledor de todo es que pese a los años, el cuerpo de Marta nunca ha sido encontrado, y eso lo cambia todo. Porque cuando no hay un cierre, el dolor no termina nunca. Vamos con una cronología clara, porque este caso suele contarse entre tanto ruido que a veces pierde lo esencial. El 24 de enero de 2009, Marta desaparece en Sevilla. Al día siguiente, sus padres denuncian la desaparición al no tener noticias suyas. En los días posteriores se activa la investigación y el caso empieza a ganar dimensión pública. Pasan apenas unas semanas y el nombre de Miguel Carcaño aparece en el centro de todo. Poco después se produce su confesión inicial, en la que admite haber matado a Marta, aunque esa confesión no sería ni mucho menos el punto final, sino el inicio de un caos monumental. Desde ese momento, cada nueva declaración parecía abrir una puerta distinta, pero ninguna llevaba a la verdad infinita ni al paradero del cuerpo. Y aquí llega uno de los puntos más escalofriantes del caso: las múltiples versiones. Miguel Carcaño cambió su relato en varias ocasiones, hasta el punto de que llegó a hablarse de 7 versiones distintas. Sí, 7. Eso significa que la investigación tuvo que rehacerse una y otra vez, explorar escenarios diferentes, revisar responsabilidades, buscar en lugares distintos y soportar una presión brutal mientras la familia seguía esperando respuestas reales. Cada nueva versión parecía prometer un avance, pero terminaba generando más confusión, más dudas y más dolor. No era solo una cuestión judicial, era también una tortura emocional para quienes seguían esperando saber dónde estaba Marta. Y esa sensación de estar siempre cerca de la verdad, pero no llegar nunca, convirtió el caso en algo absolutamente demoledor. En la primera gran confesión, Carcaño aseguró que la mató golpeándola con un cenicero. Esa versión marcó profundamente la percepción pública del caso y colocó de golpe a la investigación ante un crimen violentísimo. Más tarde, sin embargo, fue modificando su relato sobre cómo murió Marta, quiénes participaron o supieron algo y qué ocurrió después con el cuerpo. En una de esas variaciones incluso señaló a su hermanastro, Francisco Javier Delgado, como autor material del asesinato, aunque esa línea acabaría siendo archivada al considerar el juez aquella versión inconsistente e increíble. Esa cascada de cambios no solo debilitó la credibilidad del relato, sino que convirtió el caso en un rompecabezas infernal, y mientras tanto, sí, la gran pregunta seguía sin respuesta.
Ahora bien, quienes estaban implicados es otra parte fundamental para entender la magnitud de la historia. El principal nombre fue Miguel Carcaño, expareja de Marta, y finalmente condenado por su asesinato. Junto a él aparecieron vinculados judicial o mediáticamente otros nombres como Samuel Benítez, amigo de Carcaño, Francisco Javier Delgado, hermanastro de Miguel, la pareja de este y también el menor conocido como el Cuco, cuya causa fue separada por tratarse de un menor de edad. Pero aquí hay que decir algo importante para no caer en simplificaciones. No todos acabaron condenados por lo mismo, ni en la misma situación procesal. De hecho, en el juicio principal Miguel Carcaño fue condenado, mientras varios de los acusados fueron absueltos y en el caso del menor hubo condena por encubrimiento, no por asesinato. Este detalle es clave porque muchas veces con el paso de los años se mezcla todo en la memoria colectiva y no, judicialmente no ocurrió igual para todos. Miguel Carcaño fue condenado a 20 años de cárcel por el asesinato de Marta del Castillo. En cambio, los otros 3 presuntos cómplices del procedimiento principal fueron absueltos en aquella sentencia. Más tarde, el Tribunal Supremo revisó aspectos del caso y elevó la pena de Carcaño, además de dictar que pagara los costes de la búsqueda del cuerpo en determinados escenarios rastreados por la investigación. La dimensión pública del caso fue gigantesca. España entera siguió cada paso, cada declaración, cada búsqueda, cada novedad judicial. No era una noticia más, era el tipo de historia que entraba en las casas, en las conversaciones, en los debates y en la conciencia colectiva. La familia de Marta se convirtió durante años en el rostro del dolor y de la perseverancia, reclamando verdad, justicia y sobre todo un mínimo de humanidad, saber dónde estaba su hija. Y en paralelo la sociedad asistía a algo insoportable porque veía cómo el tiempo pasaba, cómo se acumulaban las versiones contradictorias y cómo seguía faltando lo más básico, una verdad completa y verificable sobre lo ocurrido después del crimen. Si tuviéramos que resumir qué pasó aquella noche y cómo se desarrolló el caso, diríamos esto. Marta desapareció tras quedar con Miguel Carcaño el 24 de enero de 2009 en Sevilla. Él terminó siendo condenado por su asesinato. El relato de lo ocurrido cambió varias veces. Otras personas fueron implicadas durante la investigación, aunque no todas fueron condenadas por los mismos hechos y pese a años de búsquedas, el cuerpo nunca fue hallado. Esa es la estructura fría del caso, pero detrás de esa estructura hay algo mucho más duro, una familia rota y una sociedad que vio cómo una verdad aparentemente cercana se iba volviendo cada vez más escurridiza. Y eso es lo que hace tan perturbadora esta historia. No es solo lo que se sabe, es todo lo que nunca terminó de quedar claro. Es esa sensación de oscuridad permanente. Es la idea que durante años cada nueva noticia parecía anunciar el gran desenlace y sin embargo el desenlace nunca llegaba de verdad. Por eso el nombre de Marta del Castillo sigue generando tanto impacto, porque habla de una tragedia enorme, sí, pero también de una frustración colectiva que todavía hoy sigue viva. Una de esas historias que te obligan a parar, a pensar y a preguntarte cómo puede torcerse todo tanto. Y hasta aquí este repaso a la historia de Marta del Castillo, un caso que sigue encogiendo el estómago incluso muchos años después. Si quieres más vídeos como este, deja un like, suscríbete al canal y escribe en comentarios tu opinión. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.